Mira, esta cuestión de ser exento de una prueba es algo único y maravilloso. Los que tenemos, bueno, los que tuvimos buenas calificaciones en la escuela, muchas veces pasaba que si la persona, el alumno tenía puro 10, exentaba el examen semestral o anual y a veces se presentaba solamente 1 o 2 exámenes porque en lo demás estábamos exentos porque cada mes cumplimos apropiadamente, ¿sí? Y eso es de lo que te voy a hablar el día de hoy, Apocalipsis 3:10. Y vamos a comenzar yendo al presente. El Señor ha sido tan bondadoso, misericordioso con nosotros, que nos dejó todas las cosas escritas en su palabra. Desde hace muchos años que se imprimió la Biblia. Y sobre todo para ubicarnos en el tiempo que estamos pasando. Voy a comenzar a usar Mateo 24, lo puedes ver ahí. Y le preguntaron a Jesús, ¿cómo vamos a saber que ya viene el fin de los tiempos? ¿Qué va a suceder? Y a partir del versículo 4 en adelante, dice, respondiendo Jesús les dijo, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Esto desgraciadamente pues sí ha pasado. Hay por ahí una persona que dice que Él es Jesucristo. Y dice, y a muchos engañarán. Desgraciadamente sí, muchas personas, Jesús lo dijo, están engañados por una persona porque tiene la superunción, porque tiene el no sé cuál y una serie de cosas, y están ahí engañados. Dice, oirán de guerras y rumores de guerras. Creo que esto es de noticia diaria y más por cómo se están presentando las cosas. Pero no se turben. Y turbar es una palabra importante para nosotros como hijos de Dios, porque la palabra turbar significa revolver, como cuando dejas que se asiente el café hasta abajo y de pronto te lo empiezas a tomar para no tomarte ese asiento, pero si alguien llega y lo mueve, todo se vuelve a revolver, todo. Y a veces nos pasa, estamos pasando alguna situación y nuestro corazón se turba, decimos, ¿y qué va a pasar? Y nos preocupamos y hacemos, y dice, no se turben, es necesario. Fíjate muy bien, es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. Así es que Jesucristo es el que está haciendo todas las cosas. Él es el que está permitiendo todo lo que está pasando en el mundo con un fin determinado, y es que por fin pueda haber cielo nuevo, después tierra nueva, y todos los enemigos de Jesucristo queden por estrado de sus pies. Ese es el propósito. Y a alguna generación le tenía que tocar vivir este tipo de cosas. Y dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Sigo en Mateo 24. Y habrá pestes, es lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Y además, no solo una peste, sino que varias están dando al mismo tiempo. Hambres, terremotos. Esta semana hubo un terremoto muy fuerte en Japón, de 7.3 grados.
Y todo esto será el principio de dolores. ¿Sí? Claramente el Señor lo dice, es principio de dolores. O sea, esto no es lo peor que va a pasar. ¿Sí? Pero hay una promesa para que seamos librados de lo peor que va a venir después. ¿Sí? Y dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán, serán aborrecidos por todas las personas por causa de mi nombre. Esto también es algo que ya está pasando, siempre ha pasado, pero definitivamente es algo que se está dando más. Y te voy a decir específicamente lo que significa ser aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. La palabra Jesucristo, que ya vimos en una de nuestras clases, que no salió de cualquier persona, sino que Jesucristo mismo dijo, yo soy Jesucristo, significa Jesús, la palabra Jesús significa Salvador. ¿Sí? Y Cristo significa enviado del Padre, es decir, el enviado de Dios para salvar. ¿Salvar de qué? De la muerte espiritual a causa del pecado. Y si algo no puedes hacer el día de hoy, en algunos lugares están ya amonestando y prohibiendo, es hablar a las personas de su condición de pecado y decirles, por eso es a causa de su nombre, decirles, estás en pecado, como yo lo estuve, necesitas a Jesucristo, el enviado del Padre, para salvarte y limpiar tus pecados. ¿Sí? Porque hoy en día, decirle a determinadas personas que están pecando, y hablando de pecado me refiero a todo lo que es pecado. No hay pecado chico y grande. El pecado es pecado. ¿Sí? Cualquier cosa que esté en contra de la palabra de Dios es pecado. Entonces llegar con una persona y decirle, estás en pecado, necesitas arrepentirte, ya puede haber incluso sanciones de acuerdo a la ley. ¿Sí? Se están dando en algunos gobiernos ya sanciones a las personas que les digan a una persona o a otra que eso es pecado, que están pecando. Entonces va a ser un odio. Hay personas que no nos toleran. No toleran la santidad de Dios en nosotros. Por su gracia, por supuesto. Dice, y muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas que se levantarán, engañarán a muchos. Ahorita hay mucho falso profeta, personas que están diciendo lo mejor está por venir, esto es, ya te veo con toda la unción, aquí vas a ver esto y el otro y aquello y demás. Y son falsos profetas, porque la palabra de Dios está clara que de este tiempo que dice Jesús, el principio de dolores, después va a venir la gran tribulación. Y va a venir el gobierno mundial, y va a venir el gobierno del anticristo, del falso profeta y de la bestia en un nuevo orden mundial. Que son cosas que estamos ya oyendo día a día en todos lados. ¿Sí? Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mira, esta es una de las cosas en las que yo te pido y le pido al Espíritu Santo que te muestre si tu corazón se está enfriando. Es muy difícil
es muy difícil ver tanta maldad en el mundo. Es difícil. Y viene un dolor tan fuerte que desgraciadamente hay personas que empiezan a decir, es que si Dios fuera bueno, esto no estaría pasando. Es que si Dios fuera bueno, no estaría permitido el aborto o cualquier otra cosa. Y se empieza a enfriar su amor, pero a su amor hacia Dios. Y es una de las condicionantes para poder echar mano de la profecía de Apocalipsis 3:10. Porque ahí nos promete el Señor que seremos quitados de la hora de la prueba que viene sobre todo ser humano para juzgar al mundo entero. La iglesia tiene esa promesa, pero toda promesa de Dios tiene cláusulas. Lo primero que debes de hacer es vigilar, que puedas separar las cosas. Todo lo que está pasando ahorita, Jesucristo lo está permitiendo, porque si no lo permite, este mundo lleno de pecado jamás va a terminar y jamás va a haber justicia de Dios. ¿Sí? Justicia de Dios. Jamás se va a derramar la copa de la ira de Dios si no empiezan a pasar todas estas cosas antes. Pero ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado porque nuestro amor a Dios se puede enfriar. Mira, voy a hacer uso del Antiguo Testamento. Vamos a Eclesiastés 7, por favor. Y bueno, todos conocemos y hemos oído hablar de la sabiduría del rey Salomón. Salomón, hijo de David, fue rey de Israel y Dios le dijo que le pidiera cualquier cosa y se la iba a dar. Él pidió sabiduría para gobernar. Sabiduría para gobernar. Pero no pidió sabiduría también para su propia vida. Gobernó con toda la sabiduría de Dios. Pero hizo tantas cosas mal en su vida personal. No fue sabio. No fue sabio Salomón. Salomón aprendió a ser sabio después de muchos años, cuando ya estaba su edad avanzada, ya peinaba canas, ¿sí? Por ahí dicen que la sabiduría viene por las canas. Hay personas que tienen canas, pero de todas formas todavía no maduran o todavía no tienen sabiduría. Pero el caso de Salomón hizo muy bien su trabajo delante de Dios como rey, pero personalmente hizo muchas cosas muy mal. En primer lugar, dedicó 7 años para hacer el templo que fue derribado en el año 70 de nuestra era. Y se llevó 11 años para hacer su casita. Y así podemos ver muchas de las cosas. Él escribió el libro de Proverbios, que trae muchos consejos para estar en comunidad, cómo relacionarnos unos con otros, ejemplos de la mujer virtuosa y una serie de cosas. Pero yo prefiero y me gusta más leer el libro de Eclesiastés, porque aquí Salomón ya estaba grande. Y sí, le llegó sabiduría por los años que tenía. Y empieza él a reflexionar y hay cosas muy buenas en este libro. Pero vamos al capítulo 7, que dice, lo está diciendo una persona que ya alcanzó sabiduría por los años. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Empezó a tener una sabiduría
de ver más allá de lo que está aquí en la tierra y poder levantar la vista y empezar a pensar y a dirigirse y a esperar en la eternidad. Versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Empezó a reflexionar con los años, lógicamente, que finalmente si hay una seguridad para nosotros es que algún día este cuerpo va a dejar de trabajar y nuestro espíritu y nuestra alma es lo que va a permanecer y después tendremos un cuerpo glorificado. Dice, porque es el fin de todos los hombres y el que vive, el que esté vivo, el que realmente viva, lo pondrá en su corazón. Esta cuestión de tener claro que estamos aquí de paso. No es para quedarnos. Estamos aquí de paso. Dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza el rostro se enmendará, con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Sabes? Cuando sufrimos, el Señor nos santifica. La forma en la que el Señor nos va haciendo más santos y más apartados para Él, necesariamente tiene que ser, porque nadie escarmienta en cabeza ajena. Necesariamente tiene que ser que padezcamos en una u otra cosa, que vivamos cosas difíciles. Y las cosas duras y difíciles que nos sacan lágrimas, purifican nuestro corazón. Está hablando un hombre sabio, un anciano que ya había vivido todos los placeres que te puedas imaginar, tuvo 1000 mujeres, 1000 mujeres, habla de eso también en Eclesiastés. Y realmente su vida fue de lujos. Y el mismo Jesús dijo que no, ni Salomón se vistió con las maravillas que pone el Señor en su naturaleza. Y dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Sigue habiendo pachangas, sigue habiendo fiestas, sigue habiendo 1000 cosas. Yo no estoy diciendo que nos vayamos todos a llorar, pero pasarla bien, lo que es muy padre. Pero si hablamos de madurez, no nos sirve. Las cosas buenas y bellas de la vida que Dios nos da, y muchas, no nos sirven para irnos madurando. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es el estrépito de los espinos debajo de la olla y también esto es vanidad. A eso compara a cuando pones la leña y empieza a tronar, a eso compara Salomón, que quedó escrito en su palabra, la palabra de Dios, la risa de los necios. Y después pasando al versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Y ahí como que ya dices, ay, ya no. O sea, todo es mejor que vaya acabando. Acuérdense, estamos viendo a Salomón, que ya no tenía los ojos puestos en este mundo, en las riquezas de este mundo, en las posesiones de este mundo, porque vivió al máximo su reventón
y al final se sentó y dijo, todo fue vanidad, todo fue vanidad. Y el Señor le concedió alcanzar todo esto que empezó a escribir. Y dice, no te apresures en tu enojo a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El que se enoja rapidito, le falta sabiduría. Aquí hay otra cosa que es vital que el día de hoy lo escuches, pero con un corazón dispuesto y abierto. Y fíjate lo que dice, nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Estamos viviendo una situación muy difícil. Y a veces empezamos a recordar. Empezamos a voltear atrás. Cuando nos reuníamos, cuando no había virus, cuando nos podíamos saludar y reunir. Y dice Salomón, porque cuando te empieces a preguntar por qué los tiempos pasados fueron mejores, dice, nunca esto preguntarás con sabiduría. ¿Sí? El empezar a recordar tiempos pasados con añoranza te puede llevar a la amargura. Y la amargura te lleva a no alcanzar la gracia de Dios porque el amor que tienes hacia Dios se enfría. Es una cadenita que nos va dañando. Escudo es la ciencia, escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a los que la poseen. La sabiduría da vida a los que la poseen. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? El día del bien goza del bien, y en el día de adversidad considera. Dios hizo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada encuentre después de él. Esto aplica mucho cuando tenemos días difíciles y sobre todo tenemos días de pérdidas. Cuando se tiene un día de pérdida, debemos considerar que el Señor, en su infinita sabiduría, perfección, bondad y providencia, así estableció las cosas. De tal forma que las personas podamos ver que las cosas en el mundo, hoy estamos, mañana quién sabe, todo es tan temporal y tan pasajero, y se va la vida corriendo, literalmente, y de pronto ya nos encontramos en una edad en la que decimos, uy, creo que ya tengo mis buenas primaveras. Y esto está escrito para que también los jóvenes lo consideren, porque joven, el Señor sabe lo que estamos pasando, sabe lo que has perdido, sabe lo que estás viviendo, sabe los planes que se te están yendo. Veía el otro día un comentario de alguien que dijo, estoy perdiendo los mejores años de mi vida, los que iba a pasar en la universidad, ahí con otras personas estudiando. A eso viene el estar padeciendo las cosas. Y no es fácil seguir alabando y adorando al Señor
y seguir arrodillándote y seguir dándole gracias todos los días y seguir trayendo a memoria todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios cuando se está perdiendo tanto en el mundo entero. Esto no es exclusivo, pero acuérdate que estamos pensando en la promesa de Apocalipsis 3:10. El Señor nos va a librar de la peor prueba que viene, pero tenemos que ser considerados, y en Eclesiastés 7, aquí te dice cómo cuides tu corazón. No te permitas amargarte, no te permitas voltear y decir, es que antes, es que cuando se hacía, es que cuando, para que no te pierdas de esta gran promesa que va a ser que el Señor se va a llevar a su iglesia. Y esta promesa solamente está dirigida a Filadelfia. Filadelfia es la única iglesia a la que el Señor no le pone ningún pero, porque Filadelfia tiene poco poder. Filadelfia se sujeta al Señor. Filadelfia tiene humildad ante el Señor. Filadelfia adora al Señor aun cuando se está perdiendo cosas o se ha perdido algo o a alguien. Y seguimos adorando al Señor. Hay 7 cartas en Apocalipsis para diferentes iglesias. Está la de Odisea, que Jesús, ellos creen que son ricos, son muchos y una serie de cosas, y Jesús está afuera tocando la puerta. Amados, el camino es angosto, la puerta es estrecha. Hemos aprendido cuál es la puerta estrecha, tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Jesús. Pero dijo Jesús, pocos la encuentran, la puerta estrecha, y mucho menos entran por ella. Y ahí es donde el Señor nos quiere advertir para que no nos perdamos de esta bendición. No voltees hacia atrás. No lamentes lo que está pasando. Voltea hacia arriba, permanece fiel. Adora al Señor. Él tiene derecho el Señor de hacer todo lo que está haciendo. Tiene el derecho. Él ha permitido que las personas que están en autoridad estén ahí con un propósito. Te voy a pedir que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6. Y fíjate cómo Jesús empieza a advertir de esta cuestión. De empezar a tener en poco la carne y tener en alta estima el espíritu y el alma. Y dice versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este pasaje se lo estaba diciendo Jesús a todos eran de Israel, todos los que oyeron esto. Y todos conocían la historia de cómo fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, y todos sabían que cayó maná del cielo, pan. Todos los días caía pan. Y Jesucristo estaba diciendo, pero yo soy el pan vivo. He bajado del cielo, y si comes de mi carne y de mi sangre, te va a dar vida. ¿Sí? Y después dice en el versículo 53, de cierto te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida en nosotros.
Nuevamente vemos la palabra Jesucristo, lo que implica que todos necesitamos ser salvados por gracia y que Jesucristo dio su vida teniéndola en poco, teniéndose a sí mismo en poco para poder salvarnos a ti y a mí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que no coma mi carne y bebe mi sangre no permanecerá. El que coma mi carne y beba mi sangre en mí permanece. Continuamente echamos mano del sacrificio de Jesús para arrepentirnos diariamente por cuestiones de nuestra carnalidad. Y el versículo 63 es muy específico y también es otra de las cosas que tienes que tener clarísimas en este tiempo. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Qué difícil tener en poco nuestra carne y sangre. No digo que nos maltratemos, ni mucho menos, pero muchas veces nos quejamos porque nuestra carne queremos tener más dinero o queremos tener más deleites o una serie de cosas. Estoy hablando de gente creyente, de gente que salva, de gente que ha confesado su pecado. Pero si empezamos a pensar en la carne, nos vamos a perder de la promesa de ser liberados. Son tiempos muy peligrosos para nuestro espíritu, nuestra alma, porque se está padeciendo mucho en la carne. Y en el versículo 66, fíjate qué curioso, Juan 6, 66. El número así como que dices, bueno. Dice, desde que Jesús les dijo esto, que tuvieran en poco la carne y la sangre, que las palabras que les hablaba eran vida. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando Jesús empieza a tratar con tu carne, con tu sangre, con las cosas que amas, hay veces que desgraciadamente se toma la peor decisión y es hasta aquí. Ya, fue demasiado Jesús. Fue demasiado Jesús. Sabes, conoces la puerta angosta, pero ya no quieres seguirle. Porque debemos tener en poco nuestra vida en esta tierra y tener en alta estima la eternidad con Dios. Tiempos peligrosos para nuestra salvación y que muchos nos queden, no, que varios, espero que no sean muchos, se queden en el camino y no sean incluidos en lo que viene siendo la salvación, el arrebatamiento, cuando Jesús nos lleva a las nubes con Él antes de que venga realmente el Apocalipsis, todo lo que viene terrible de Apocalipsis 4 en adelante. Entonces les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? A los 12. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna.
Y eso es lo que quiere el Señor, que hoy digas, Señor, digo, hasta aquí ya no aguanto más. ¿A quién voy? ¿A quién voy? ¿Qué hago? Si reconocemos que solo Él tiene palabra de vida eterna, ¿qué hago? ¿A dónde me voy a ir? No hay lugar. No hay lugar a donde podamos ir. Y es momento entonces de que tomemos nuestra cruz. Esta cruz pesada de llevar, sí, está pesado. Están pesados los trabajos, está pesado el ambiente, está pesada la relación tan pegada que tenemos. Está pesado estar en un encierro, está pesado diferentes cosas. Ya no tenemos la libertad de reunirnos, de vernos, de abrazarnos, de besarnos. Es difícil, es muy difícil y Jesús lo sabe. Por eso advirtió todas estas cosas. Por eso dijo, pesen bien y vean que para nada aprovecha la carne. Esto, como dicen, no hay mal que dure 1000 años. Nada es para siempre, nada. Y esto va a terminar. Y esperemos en el Señor que muy, muy, muy pronto. Pero va a ser con los que estamos incluidos por su gracia en la iglesia y que hemos permanecido en su palabra. Vamos entonces, sabiendo que debemos de actuar y debemos comenzar a ser más maduros en la forma de pensar, más maduros en pensar y ver hacia la eternidad, dejar de ver en este mundo cómo están las cosas y menos voltear al pasado. Es nada sabio, nada sabio. Voltear al pasado, no voltees al pasado. Mira, la palabra de Dios dice que si pones la mano en el arado y volteas hacia atrás, no agradamos al Señor. Vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, vemos muchas cosas que advierten de esto. La esposa de Lot salió junto con Lot de la ciudad, pero volteó para atrás porque estaba anhelando lo que estaba dejando y quedó convertida en estatua de sal. No literalmente era estatua de sal, así lo definen, porque llovió fuego sobre esa ciudad. Cayó fuego del cielo. Y literalmente cuando hay, por ejemplo, una explosión de volcán, las personas las han encontrado en la posición que estaban, pero totalmente blancas, que se quedaron por el calor, de pronto ya como de ceniza. No voltees hacia atrás, no lamentes. Si tienes la bendición de que alguno de tus seres más amados es creyente en Jesucristo, es hacia adelante. No se pierde a los demás. Si están en Cristo y estaban en Cristo, es hacia adelante. Pero si volteas para atrás, corres el riesgo de perderte lo más por lo menos. Y voy a hacer una reflexión especial en cuanto al versículo número 10 del
Apocalipsis 3:10. ¿Sí? Entonces son varias cosas. Una, que veamos que Jesús es el que está haciendo todo esto. Que todo lo que está pasando está escrito. Todo, absolutamente todo. Que debemos humillarnos ante Él porque Él es el que está haciendo las cosas de acuerdo a su soberanía. Porque llega un momento en que sí, debe ya haber justicia y falta poco para que el vaso, el cáliz de la ira de Dios se derrame, ¿sí? Pero aún estamos aquí, aún debemos humillarnos, bendecir al que nos maldice, perdonar al que nos hace, orar y bendecir a nuestras autoridades, porque son puestas por parte de Dios, y lo dice la palabra, ¿sí? Si empezamos a hacer ira y juicio antes de tiempo, nos vamos a perder de la bendición tan grande de ser quitados de este mundo antes de que venga lo peor. Si ya estás reclamando aquí tus derechos, corres el riesgo de estar, si alguien tiene derecho a que se derrame su ira, es Dios. Pero los que estamos a sus pies, no debemos permitirnos de ninguna manera juzgar a las personas. El único que puede pedir y hacer juicio y condenar es Dios. Y son momentos de mucha tentación. Son momentos de ver mucha maldad. Son momentos que vemos mucha indiferencia. Vemos a veces hasta cinismo. Pero tenemos que mantener nuestros ojos puestos hacia el Señor, hacia nuestra meta, para que en medio de todas estas circunstancias, que es el principio de dolores por el cual estamos pasando, podamos soportarlo con sabiduría, como la que alcanzó Salomón con sus canas, viendo hacia la eternidad. Y dice el versículo 10 de Apocalipsis 3: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es un versículo que todos conocemos, los que somos cristianos, ¿sí? Y siempre que lo vemos, lo oímos y decimos, wow, sí, qué bendición, vamos a ser arrebatados, vamos a ser quitados aquí. Pero espérame tantito, te voy a explicar lo que significa guardar la palabra de su paciencia, porque posiblemente estés fallando en esta cuestión de que toda promesa lleva consigo también una condicional. Has guardado la palabra, significa la palabra de Dios, la sana doctrina. Pero esta palabra, palabra de mi paciencia, esa es la que nos prende un semáforo rojo, porque esta palabra paciencia no es la misma en el arameo y en el griego, no es la misma que se usa en otros momentos en el Nuevo Testamento, ¿sí? De amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, ¿sí? No es la misma palabra.
esta palabra de mi paciencia es estar en la sana doctrina, sin amarguras, sin voltear hacia atrás, viendo hacia arriba, viendo al Señor, con conciencia de la vida eterna, y sobre todo, esta paciencia, fíjate lo que significa, es resistir, alargar con toda calma, pero con alegría. Por eso hay muchos que se van a perder el arrebatamiento. Porque Jesús viene por los que con alegría estén perseverando en la identidad de hijos de Dios. No, y es que ya estoy hasta el gorro, Señor. Ya, por favor, ya ven. No estás guardando la palabra de su paciencia, porque no lo estás haciendo con gozo. Gozarnos por esta promesa en medio de tiempos tan difíciles, tener una paciencia con alegría. Es que ya me estoy frustrando, es que ya me siento tan agobiado ya, es que ya me estoy desanimando mucho. Cuidado, que no por algo temporal, que son las cosas terribles que estamos viviendo, que tenemos un sumo sacerdote que vivió todo lo que hemos pasado nosotros, Él lo vivió también. Él sabe lo que es. Y Él tomó la decisión de decir, de nada aprovecha carne y sangre. Y por eso se entregó. Para que tú y yo tuviéramos vida espiritual. Pero yo quiero de todo corazón que todos a los que conozco y los que no conozco de la Iglesia del Señor, que es un organismo vivo, espiritual, la suma de corazones creyentes, estemos y nos veamos en las nubes tal como está prometido por el Señor, porque hemos guardado la palabra, su doctrina. No es momento de decir que venga juicio sobre esto, el otro, y que tal persona. Si el Señor hace algo, Él se encarga. Pero nosotros no podemos estar haciendo y diciendo que suceda una cosa u otra. Esta paciencia con alegría, eso es lo que es difícil para pasar por la parte más angosta de esta puerta. Porque el que ya esté harto no va a poder entrar por la puerta angosta. Apocalipsis 3:10 es una promesa maravillosa. Y yo quiero ver a todos ahí. Quiero yo misma estar ahí. El Señor me ayuda a tener la paciencia, a humillarme, a mantener mi boca cerrada para no decir muchas cosas de muchas personas, para que sea fiel a la palabra de su paciencia, pero con gozo. ¿Sabes? Jesús fue a la cruz deshecho físicamente, derramó su sangre vivo, pero hay algo que tenía Jesús cuando estaba ahí, y era gozo, porque vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Nos vio a ti y a mí. Estamos en la recta final y el Señor quiere que permanezcamos con su paciencia.
Para terminar quiero orar. Quiero orar por una bendición. El día de hoy estuvimos orando por todos los cristianos, para que permanezcamos. El mismo Espíritu Santo nos guía. Eso lo oramos, el grupo de intercesión, a las 11 de la mañana, precisamente para que se cumpliera esto. Que en todo momento, en todos nuestros caminos, reconozcamos a Cristo. Que estamos pasando la terrible, ahí está Jesús. Él llevó su cruz, yo también la llevo. Y quiero terminar haciendo una oración por ti y para cada uno de los creyentes, hermanos que tenemos en todo el mundo, que son millones que no conocemos. Y voy a terminar orando en 1 de Pedro, capítulo 5, después de que dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte, ¿sí?, con toda humildad. Echa tu ansiedad sobre Él, sean sobrios y velen. Ser sobrios y velar es lo que te acabo de decir. Darle a cada cosa el tamaño que tiene. La vida del ser humano es una cositita de nada en medio de la eternidad del Señor. Estén firmes en la fe. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devorar para llevarla al infierno? No, porque ya no puede. Pero ¿a quién devorar para que empiece a echar pestes de gobernantes, de personas, de circunstancias, de tragedias, está buscando a quien devorar? Resistan firmes en la fe, dice, sabiendo que estos mismos padecimientos se están cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y voy a terminar con los siguientes 2 versículos orándolos. Voy a cerrar mis ojos porque así no me distraigo. No puedo cerrar mis ojos porque los voy a leer. Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres Dios de toda gracia, de cada uno de nuestros hermanos creyentes en todo el mundo. Gracias porque podemos orar por todos los creyentes del mundo, porque tú eres un Dios grande, que ves a cada uno en este momento. Tú que nos llamaste a tu gloria eterna en Jesucristo, ten la gracia hacia nosotros para que después de que hayamos padecido un poco de tiempo comparado con tu eternidad, tú mismo nos perfecciones. Perfecciónanos, Señor. Afírmanos, fortalécenos y establécenos, Señor, para que no nos movamos de estar de pie sobre ti, que eres nuestra roca. Y esta virtud solo puede venir de ti, y solo nos queda dar gloria, imperio, por los siglos de los siglos a tu nombre. Amén. Pues con esto terminamos el día de hoy. Comparte con tus hermanos lo importante que es nuestra identidad como hijos de Dios.
para poder ser de los que por su misericordia seamos quitados y liberados de la prueba mayor. Te deseo muy buenas tardes y te bendigo.